Bienvenidos, queridos radioyentes, a su espacio Las Escarchadas. En la tarde de hoy nos encontramos con el colectivo Postmonumenta, en esta oportunidad en la sala E de la Cinemateca de Bogotá. Ellos son ganadores de la beca de programación en artes plásticas y visuales de la Red Galería Santa Fe con el proyecto Festival de Monumento Participativo y Comunitario. Nos encontramos con Julián Santana, Stephanie Alfaro, con Silvia Villalba Martínez y María Camila Vanegas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntenos un poco, Julián, de qué se trata el proyecto Postmonumenta y cómo terminamos aquí en la Cinemateca realizando este proyecto de Festival de Monumento Participativo y Comunitario. Bienvenido. Muchas gracias. El Festival de Monumento Participativo y Comunitario se viene realizando desde el 2020, diciembre, y se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Busca generar reflexiones, encuentros, diálogos, círculos de palabra como el que se viene también, poniendo en escena acá en la sala de la Cinemateca de Bogotá, alrededor de temas patrimoniales, reflexiones que también tocan o tocaron y siguen tocando, todo lo que agenció la movilización social, lo que produjo y lo que motivó a que la ciudadanía se tomara el espacio público, y es justamente estas narrativas que no están siendo, o que han sido silenciadas históricamente, pero no solamente históricamente en un marco como de colonial, anticolonial, sino realmente en los territorios hoy en día. Pues por eso se suscitó, la movilización social, y es tomarse el espacio público desde prácticas de memoria, desde prácticas, por ejemplo, de víctimas. También hemos hecho procesos de diálogo con comunidades con procesos de memoria como el Móvice, con Colectivo 82, con Mocao, con la comunidad Misac, con la comunidad Muisca, diversos ejercicios también como la campaña nacional contra la brutalidad policial. Entonces digamos que son ejercicios de memoria transversales, pues que tocan todos los territorios y pues que buscan revisar justamente eso que pasa en el espacio público. En este caso pues puntualizamos sobre toda esta acción que realiza la comunidad Misac a partir del 2020 con tumbar monumentos que, este ejercicio que inició en septiembre 16 en Popayán, pues ya como a un inicio a lo que era la continuación, de la movilización Paro Nacional 2019-2021, pues entonces van hacia Cali y luego vienen a Bogotá y tumban pues a Jiménez de Quesada el 7 de mayo, y pues que esto es como un detonante de muchas reflexiones que surcan más allá pues de la movilización social, que nos ponen a reflexionar sobre lo patrimonial. Tengo entendido que dentro de los espacios de aquí de la Cinemateca ustedes realizaron unos laboratorios de investigación, creación, si no estoy mal. ¿Por qué se dieron estos laboratorios y cuáles eran entonces las orientaciones o las aristas que se iban a manejar en este laboratorio para poder decantar en una producción visual, audiovisual o sonora, otras medias, no sé cómo describirlo? Pues todos los procesos que venimos realizando buscan generar un ejercicio previo de mediación y de creación para luego llevar pues como circular en el espacio mismo, en el espacio público, pues sí, como diversas miradas de las ciudadanías. Y pues en esta oportunidad, porque venimos haciendo varios ejercicios con la Cinemateca, uno de ellos se llama Watching You Lab, que es como un laboratorio ciudadano alrededor de que busca revisar material de archivo de movilización social. En este caso pues era más en torno a reflexionar, como dice el título también del proyecto, que es la reinvención del pedestal vacío, y es justamente ante esa invitación de la comunidad Misac que dejan el pedestal vacío, reflexionar. Una pregunta que se ha hecho incluso desde ese momento y previa es qué debe llevarse o qué debería estar representado en estos espacios de memoria. Entonces, pues esta es como la pregunta fundamental de ese laboratorio, y se abrió la convocatoria para participar a la comunidad en general, y pues acá tenemos también pues varias de las participantes de este laboratorio. Me gustaría dirigir una pregunta a María Camila Vanegas. María Camila, ella es restauradora y conservadora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia. María Camila, ¿cómo una restauradora, no si se quiere, desde el punto de vista de conservación, apoya o está dentro de un laboratorio donde lo primero que se plantea es destruir un monumento? O sea, destruir un monumento que, con toda la carga histórica, toda la carga semántica que eso tiene. ¿Por qué participar en este laboratorio participativo
y sobre todo antimonumento? Bueno, digamos que, como bien dices, desde la academia y desde la conservación, lo primordial es conservar eso que durante mucho tiempo se nos dijo que era heredado del pasado hacia el futuro. Pero digamos que personalmente también considero que desde la academia las únicas voces que no deberían, o digamos que las únicas voces no deberían ser solamente las institucionales o las que nos han dicho que eso es lo patrimonial, sino que primordialmente creo que son las personas a quienes se les dirige el patrimonio quienes deberían decir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Y en ese mismo sentido, pues teniendo en cuenta este concepto mucho más amplio desde la diversidad étnica, cultural, digamos que de todos los movimientos sociales, entender que digamos también el patrimonio es dinámico y el patrimonio puede cambiar. El patrimonio es aquello a lo que le otorgamos algún valor, pero también se le puede quitar, ¿no? Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque digamos que si no, pues un conservador a que se está, digamos que también que está conservando, ¿no? Únicamente un discurso, solamente un discurso unísono que pues realmente no identifica a la gran cantidad de personas, ¿no? Entonces creo que es importante tener las múltiples visiones, tampoco excluyendo la institucional, creo que también es muy importante tener en cuenta eso, pero pues digamos que también todos tengamos cabida en entender qué es ese concepto y asimismo trabajar, yo creo que para y por la sociedad, que es creo que es lo que a mí primordialmente me interesa. Ahora una pregunta como un poco más abierta para cualquiera de ustedes. ¿Dónde estaban ustedes o en qué momento de su vida estaban cuando se hizo ese, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo derrumbe, no sé si decirle caída o bueno, siendo más coloquial, lo empujaron a Jiménez de Quesada. Entonces, ¿dónde estaban ustedes cuando empujaron a Jiménez de Quesada de ese pedestal? Mi nombre es Stephanie. Para mí fue muy significativo lo que pasó en el paro. Yo en ese momento estaba trabajando en una universidad y también estaba haciendo mi maestría. Entonces, pues yo intentaba como movilizarme en bicicleta por distintos puntos de la ciudad, viendo y pues participando del paro, que me parecía pues como un deber histórico estar ahí. Para mí fue muy significativo tanto lo que sucedió como con el derrocamiento de las estatuas como en sí con la movilización social, porque pues tras la pandemia fue como un momento de catarsis colectiva, de estar todo el mundo encerrado con muchas angustias existenciales, necesidades básicas para muchos no cubiertas, y el hecho de salir a las calles pese al virus fue como un llamado a decir pues basta, estamos cansados, ya no podemos soportar esta situación, y fue pues muy significativo ver la cantidad de gente en las calles. Creo que para mí eso fue bien importante. Y respecto al tema de la estatua y de estas estatuas, también fue muy significativo. Yo también lo vi, fue por televisión o pues por redes básicamente. Fue una sensación de sentirme profundamente conmovida frente pues una deuda histórica que se tiene con estas comunidades, a una necesidad de reivindicación, de apropiarse de la ciudad. Retomando lo que decía mi compañera sobre el tema del patrimonio, pues estoy totalmente de acuerdo. El patrimonio tiene sentido dentro de las comunidades, dentro de nosotros como ciudadanos, si nosotros nos apropiamos de él, si nosotros le damos un sentido, hay una carga simbólica de significación. Es una construcción, no puede ser impuesta, no puede ser un legado. O sea, evidentemente el patrimonio sí tiene que ver con ser transmitida de generación en generación dentro de algunas de sus características, pero esa transmisión no es impuesta, debe ser algo que las comunidades o las personas se apropien, le hallen un sentido dentro del contexto actual. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parecía como muy importante la acción de los MISAC, por ejemplo, de buscar
resignificar, llamar la atención, llevar al debate público lo que estaba pasando con esta estatua, con lo que pasa, digamos, o lo que ha pasado en nuestra historia frente al tema del colonialismo. Entonces creo que eso fue algo muy importante, porque de todas maneras, pese a que el paro ya pasó, o sea, el paro sigue, pero digamos que estas acciones, por ejemplo, en la calle tan masivas, tuvieron como una pausa, digámoslo así. El debate sigue ahí, sigue en la esfera pública, que creo que es lo más importante, y me parece muy significativo que el pedestal esté vacío en esos términos, para seguir pensándolo, para cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo realmente con esas memorias y qué memorias se están institucionalizando. Ustedes hablan, el pedestal está vacío, y efectivamente eso es lo que nosotros vemos cuando pasamos por ahí cerca de la estación Museo del Oro, ¿no? Yo que estuve como en el cierre de estas sesiones de laboratorio por el momento, ustedes hablaban sobre la resignificación o de crear una propuesta a partir de un monumento que sea de construcción ciudadana. ¿Cuáles son algunas de las ideas que ustedes plantean dentro del laboratorio, tanto desde el colectivo como ustedes como participantes del laboratorio? Una de las propuestas que planteamos para intervenir de manera audiovisual, artística y también resignificativa el 7 de mayo, pues bueno, todas ellas tuvieron un debate, pero una que pues me parece muy, muy interesante es llevar al espacio diferentes ollas, ¿sí? Diferentes objetos donde todos cocinamos, pero donde también en el paro del 2020-2021 cobró pues bastante importancia, porque fue como pues esa resignificación del cacerolazo que se llevaba en América Latina, que también era la manera de protestar para los que no podían salir y estaban en cuarentena. Entonces ese objeto pues lo queremos llevar y hacer unas piezas de arte sonoro donde la persona que esté pasando se acerque a ese objeto y pueda oír diferentes capas de sonido de la movilización social, pero también como de ese momento de cocción social y pues viva y corporal de la historia. Yo creo que yo siempre me he movido como entre las disputas entre la memoria y la historia. Soy artista y soy historiadora, pero nunca me he sentido cómoda en ninguna de las dos cosas, porque siento que las dos se tejen, las dos se construyen, y precisamente pues un laboratorio como este es genial porque pues nos permite como poner en juego nuestras distintas miradas y nuestra historia, pero llevarla a un lugar y compartirla con más personas para que ese día esto genere algo en el público, ¿sí? Como el lugar en el que nos encontramos hoy acá en esta exposición del postmonumento. Entonces esa sería una. Ese también fue un ejercicio de memoria muy interesante, porque cada uno abordó cómo vivió ese momento, sus posturas también políticas frente a este hecho histórico, y eso permitió también que la pieza fuera una construcción colectiva, que entre todos fuéramos nutriendo, que no fuera ningún proceso impositivo o individual, sino una construcción colectiva. Entonces dentro de las piezas estamos pensando una pieza, hay varias, o sea, van a ser 5 como acercamientos con realidad aumentada. Cada pieza, pues digamos, nosotros no vamos a ver mucho detalle porque también la invitación es que vayan, participen de este espacio el 7 de mayo, pero pues como para que se hagan una idea, nosotros queremos activar y poner sobre la mesa como distintos elementos frente a lo que fue el paro nacional, o lo que es el paro nacional, y la acción de los MISAC, y lo que representa también en términos de memoria, o derrumbar, digamos, esta estatua. Entonces tenemos una de las piezas, es una pieza sonora, un paisaje sonoro básicamente, que lo que busca es una aproximación y una reconstrucción de lo que fue el paro nacional, desde lo que hablaba Silvia, el cacerolazo,
pero también de qué sonido se produce con el tema de la olla comunitaria, que eso fue algo muy importante como elemento de congregación, como elemento también de diálogo, sí, o sea, hacer la olla para hablar conjuntamente, pensarnos qué está pasando con el paro, qué está pasando con el país, qué es lo que, por qué se está, digamos, luchando, desde dónde va ese ejercicio de transformación, ejercer nuestro derecho como ciudadanos, ¿sí? Y entender también nuestra capacidad de agencia, que creo que ese es como uno de los elementos centrales. Y esa pieza sonora va a tener también como distintas intensidades. Vamos a trabajar también con frases del paro, entonces es como una exploración, o sea, pensar el sonido desde lo plástico, que eso se une también con una de las frases que dijo Didier, que es un líder de la comunidad MISAC, pero también de mujeres MISAC, que vamos, digamos, como a hacer también como un trabajo y un rastreo de archivo de cómo se aproximaron ese momento. Entonces vamos a hacer también un ejercicio con tipografías donde aparezcan, son como las letras para que las personas se aproximen un poco, sí, como a esa reconstrucción que evidentemente pues está mediada por nosotros, por nuestra experiencia, pero creo que lo interesante es también el trabajo de archivo, o sea que pues en eso nos está ayudando el colectivo de Postmonumenta, pero hay compañeros y compañeras de nosotros que también tienen como archivo pues el de registro, ¿no? De cuando uno participó en el paro, lo que sucedió en las calles, qué estaba pasando, entonces también se va a trabajar con eso. Ahí también se está uniendo Jonathan, que él hace parte de la comunidad muisca, y tenemos también a Didier, entonces como también hacer esa no sé, como ese tejido, retomando lo que decía Silvia, de estas memorias. A mí me gustaría agregar algo de lo que dice Silvia, y es que tú preguntabas un poco cómo integramos ese indigenismo, ¿no? Y creo que una de las cosas pues más importantes que de hecho el indigenismo nos demuestra es el aprender a escucharnos, ¿no? El aprender a entender que esto es un proceso, también pues tienen toda una forma de pensamiento detrás, y creo que eso pues desafortunadamente, a pesar de que Colombia se conciba como un país pluriétnico y cultural y multicultural, pues digamos que no se le ha dado justamente la voz al indígena, al negro, a las negritudes y a diversos grupos sociales, como de hablar y de participar de esos espacios. Entonces justamente hoy, hablando con Didier y con Jonathan, bueno, nosotros teníamos algunas propuestas, pero también comentarlas a ellos, de ellos que pensaban, cómo conjugarlas justamente para que esto fuera, digamos, algo construido y algo comunitario realmente, porque pues digamos que nosotros podemos tener muchas ideas, pero también podemos caer en ciertas imaginarios como que no tienen pues nada que ver, ¿no? Uno a veces mucho pues desde la ignorancia. Entonces creo que esa es una parte fundamental justamente para agregar todo el indigenismo, que es pues que los indígenas participen, ¿sí? Que los indígenas sean quienes digan, aporten y digan, no, mira, esto podría ser de esta forma o esto de otra forma. Bueno, digamos que básicamente lo que se proponen son, desde Postmonumenta, son escenarios de participación ciudadana para sí, como gestionar esa memoria a través de diferentes prácticas artísticas, pues nuevamente de memoria, que o bien ya vienen realizando procesos sociales o bien pues se proponen desde nuestras propias prácticas artísticas. Yo soy artista plástico y visual, y digamos que también pues las cosas que hago pues están algunas transversales al proceso de Postmonumenta, otras pues surgen pues en otros escenarios, pero digamos que en esencia sí pienso que una tarea que podría ser, bueno, no sé, pienso que una tarea de las artes plásticas y visuales también es no solamente como proponer una mirada, sino proponer espacios para otras miradas, para multiplicar, para reflexionar. Entonces, eso junto con pues la sensación de que primero que artista o la tarea la labor profesional que yo tenga, pues primero soy pues una persona ciudadana pues del territorio. Entonces pues hay también una necesidad de tener una conciencia crítica sobre el cómo se lleva la memoria al espacio público, si eso que está allí me siento identificado en mi caso, y también pues conectar con una identidad. Las ciudades son lugares como muy, a veces
la construcción de la ciudad, ¿no? Pues como muy individual y como hemos construido nuestra sociedad también. Entonces pues buscar caminos para invitar a otras personas a unirnos, a hacer algunos procesos que sean colectivos y que nos permita como decir, bueno, yo hago parte de algo. Porque es muy diferente, por ejemplo, lo que propone en este caso de las propuestas, digamos, lo que propone la comunidad MISAC, siendo una colectividad, es una serie de acciones seguidas una tras la otra para decirle a la gente, o sea, desde su territorio, vienen desde el Cauca, van a Cali en el marco del clímax de la movilización social 2021 y luego llegan acá y le dicen a uno, hey, ¿ustedes por qué no han hecho esto antes? Claro, uno dice, bueno, pues es que tampoco era tan fácil porque el consolidado de las cosas que se vienen haciendo pues como que suelen ser cada vez muy individualistas, especialmente pues desde las artes, o cuando se hacen procesos de memoria colectivos pues hay unos señalamientos súper fuertes. Entonces las comunidades como la comunidad MISAC pues tienen esta posibilidad también tienen su ley propia, sus temas de, digamos, de cierto pues como respeto social, colectivo, y pues lo lograron hacer y pues dejaron el pedestal vacío. Entonces, ¿qué proponemos desde Postmonumenta? Pues seguir reflexionando sobre esta idea, reinventar el pedestal vacío, y pues yo también como artista pues también sigo como tratando de ver, bueno, y de qué manera hay como, o sea, es que eso nos tocó a todas las áreas de las ciencias humanas, desde la historia, las artes, como todo lo estético, cómo se formula el lugar público. Entonces pues la invitación sigue abierta. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué precisamente la fecha del 7 de mayo? ¿Por qué el 7 de mayo? ¿Y cómo ustedes a nivel grupal lograron integrar esa visión desde lo indígena, ¿verdad? Y junto con los procesos occidentales que nosotros vivimos, porque nosotros seguimos siendo occidentales a pesar de que estamos en ese trabajo de resignificación, seguimos siendo occidentales. ¿Cómo ustedes se enfrentan a ese proceso de integrar, de convivir y de aprender en un mismo espacio? Por ejemplo, las leyes, el ver que la comida es un ritual, que la presencia del otro forma parte de un ritual que a veces lo hacemos inconsciente y otras veces nos enfrentamos con el ritual y no sabemos qué hacer. ¿Cómo lo manejan ustedes desde Postmonumenta, como ustedes como ciudadanas, como mujeres occidentales que son? O bueno, si se reconocen como occidentales, disculpen. Me parece muy interesante de la exposición. Dice, no somos patrimonio, somos legado de vida ancestral. A mí esa frase me resuena porque yo sí me siento huérfana en parte. Siento que en Bogotá podemos tener orfandad de identidad porque hemos tenido tantas capas de globalización y de imposición, a veces sutil y también muchas veces pues por la necesidad de encontrar un camino en este mundo. Pues con este legado histórico tan complejo de lo colonial, de la independencia, luego de unas identidades que han sido desiguales, o bueno, unos ordenamientos desiguales. Entonces yo creo que pues sintiéndome huérfana en ese sentido de identidad, hemos llegado, bueno, siento yo que en el laboratorio hemos llegado como a debatir cosas muy profundas que a veces pasan por lo teórico, pero que al final pasan por la vida, por esa vida a la que todos nos gusta participar, sea en el diálogo, sea en la comida. Y ahorita teníamos una charla con Didier y con Jonathan y pues varios de los integrantes, y pues es sumarse también a cosas que son ritos que nosotros no tenemos de manera tan colectiva, pero sí las tenemos y las añoramos. Entonces yo siento que, pues sí, es como, en mi punto de vista, es poder converger, poder combinar, mezclar. Somos un grupo híbrido y la sociedad del 2023 en Colombia también lo es. Tenemos muchos legados y no deben ser adversarios. Hemos hablado muchísimo de llegar a acuerdos en estos días de laboratorio, de escuchar posiciones diferentes y de llegar pues como a vivir un momento como el 7 de mayo conjuntamente. Ya casi nos acercamos y nos estamos preparando para eso también.
pero también pasarán muchas cosas en la ciudad en ese momento. Entonces yo creo que eso es eso, como ser consciente pues sí, de ser un agente histórico en movimiento, en cambio, y con identidades pues no tan impostadas, sino más vitales. Hay otra cosa que me parece clave y es el tema de la ritualidad. Somos a veces una sociedad sin rituales, ¿no? O sea, creo que, hace falta esa construcción de lo trascendente, de algo que nos lleva a pensar más allá de este cuerpo físico, más allá de unas dinámicas económicas, y eso a mí me parece muy importante, que también es uno de los legados de los pueblos indígenas, ese ejercicio y esa práctica de la ritualidad, porque eso también hace que nosotros seamos una sociedad descascarada, desarraigada, ¿sí? A mí me pasaba y yo me preguntaba mucho, por eso desde mi práctica artística yo me cuestionaba mucho el tema del desarraigo y el desplazamiento, en términos de, pues yo decía, ¿de dónde me siento parte? O sea, mi familia es del Tolima, una parte, los otros son de Boyacá, yo soy de Cali y me crié en Bogotá. Entonces como que yo decía, no me siento de ningún lugar, que es ese sentirse parte de una casa, sentirse parte de un territorio, y eso a mí me parece muy como un valor muy importante dentro de las comunidades indígenas. O sea, el lugar que se habita se construye desde los lazos, y yo siento que la ciudad a veces es muy individualista. Estamos siempre, vivimos afanados, es un ritmo muy acelerado que impide también llevar procesos comunitarios, procesos significativos que dignifiquen la vida y que permitan otras formas de existencia. Sí, totalmente. Esa visión de la otredad, de quién es el otro y en qué momento yo soy el otro, cuando las dinámicas colombianas son bastante complejas, que hacen que esos territorios sean móviles para uno, tanto a nivel mental como emocional y territorialmente. Y lo digo por experiencia propia. A mí hasta el sol de hoy me cuesta mucho decir de dónde soy. O sea, por eso mismo, ¿no? Porque también el territorio, Colombia como territorio, sus propias dinámicas hicieron o sigue haciendo que muchas personas migren a distintos puntos y se vaya como desdibujando esa línea de dónde soy y quién soy, ¿no? Y yo creo que el ejercicio que están haciendo desde Postmonumenta de borrar un poco esa línea, pero de manera consciente, ¿no? O sea, ser consciente de borrar esa línea histórica que nos han impuesto desde el mismo sistema educativo, para decirnos, mira, es que él es Gonzalo Jiménez de Quesada y por eso lo tenemos allí, en ese lugar, por poner un simple ejemplo de los tantos monumentos que tenemos y que debemos cuestionarnos. Hay una pregunta: ¿por qué el 7 de mayo? ¿Qué se va a hacer el 7 de mayo? ¿Y por qué el 7 de mayo? ¿Por qué no otra fecha? Bueno, entonces eso se conecta con la pregunta más amplia, y es cómo uno articula con eso que se considera como indigenismo o la presencia de comunidades indígenas. Y es que esto tiene que ver con, y creo que es fácil explicarlo desde la movilización social. Ocurrieron un montón de acciones ciudadanas en simultáneo, y dentro de ellas están comunidades de memoria, ciudadanías que en general en su cotidianidad pues tienen incomodidad con políticas públicas, corrupción, etcétera, comunidades ancestrales, comunidades originarias que están en diversos territorios. O sea, la diversidad de territorios se manifestó. Entonces, pues en ese sentido es un proceso en simultáneo. Ese es el vínculo. Todas y todos habitamos el territorio, como decía Jaime Garzón, llamado Colombia. Y pues por esa razón es que nos encontramos en un espacio de diálogo, porque necesitamos ver cómo transformamos, cómo hacemos una acción transformativa. Y ahí está el punto de que las comunidades ancestrales pues tienen precisamente ese avance, o eso que han mantenido, de poder tomar decisiones en núcleos pues no tan amplios, de comunidades que discuten alrededor del fogón o del fuego, o se ponen de acuerdo en sus gobiernos propios y toman decisiones como ciertos grupos de colectividades, como ciertas cantidad de personas, digamos unas 30, 40, 50, van y tumban un monumento, ¿sí? Entonces nos enseñan también como eso que tenemos como democracia, pues cómo aplicarlo en unas escalas más pequeñas, como generar estos círculos también para dialogar. Y
en la dinámica política que estaban desarrollando, pues esto se ejecutó el 7 de mayo. Se ejecutó el 7 de mayo la caída del monumento de Jiménez de Quesada, y digamos que en la misma dinámica que venimos haciendo desde Posmonumenta, con otros ejercicios de memoria, como por ejemplo con el colectivo 23N, del que también pues he hecho parte, pues se conmemora el 23 de noviembre porque ese día fue el asesinato pues, de Dylan Cruz. Por ejemplo, el colectivo 82, su mismo nombre habla de una fecha, pues un año específico donde hubo muchas desapariciones de estudiantes de universidad pública, especialmente pues de la Universidad Nacional, pero pues digamos que es un hecho más amplio, histórico. Bueno, digamos que todos estos son ejercicios de conmemoración que se repiten año tras año. Entonces por eso el 7 de mayo pues viene a ser un ejercicio también de conmemoración, a recordar y acompañar no solamente a la comunidad MISAC, sino pues a todas las comunidades que salieron a movilizarse y pues para entender también esas dinámicas desde lo que por ejemplo nos atañe tanto, en este caso quienes estamos en el laboratorio, que tiene que ver con la memoria, las artes plásticas, visuales, etcétera. Cómo entra ahí nuestro rol ciudadano desde esa tarea que sabemos hacer para acompañar esa transformación de lo colectivo. Cómo convertimos entre todas y todos ese espacio público en algo que nos represente. Entonces, por eso es el 7 de mayo. Bueno, entonces el 7 de mayo, todos invitadísimos, pero la pregunta del millón, ¿y dónde va a ser? Ya a modo de invitación, ¿dónde tienen planteado o van a tener la red social? ¿Qué redes sociales van a estar publicando la invitación? O sea, creo que es importante para que las personas que escuchen este programa puedan asistir o por lo menos lo tengan presente. Bueno, pues el nombre es @posmonumenta, está en Instagram, en Facebook, en Twitter, y pues ahí pueden encontrar la información. Sí, en esas multinacionales, en esas, bueno, pero ahí estamos porque hay que mover las cosas también. Ahí también está la comunidad MISAC. AISO es una organización indígena suroccidente del país muy importante que viene siendo todo este proceso también. También importante pues que lo busquen en las redes. Y pues es una conmemoración a la que les invitamos. Vamos a estar en la plazoleta MISAC todo el día. Pues en las redes pueden también ver en detalle como la programación, pero pues también desde el laboratorio se les invita, desde el laboratorio que hacemos en esta oportunidad desde Posmonumenta, pues para que participen, vean lo que se construyó colectivamente y también sigan construyendo, pues porque lo mismo es un ejercicio de repetición, se sigue construyendo. Nada, eso es. Bueno, y como seguimos apoyando a las multinacionales, la invitación es para que ustedes puedan escuchar este programa en las distintas plataformas, www.ojodevalquiria.org y en Instagram @ojodevalquiria. Me gustaría que ustedes también dejaran sus redes sociales para que otras personas también pudiesen seguirla, ver también su trabajo, porque sé que también son artistas y también son investigadoras, entonces creo que es importante también seguir apoyando a las multinacionales y nosotros con nuestro trabajo también no tenemos de otra. Mis serigrafías están en Dragona Dibujos en Instagram. También tengo una página web, pero en Instagram me pueden encontrar como Silvia Villalba Muchas Vidas. Yo a mí me gusta mucho la fotografía, además de ser restauradora conservadora, y me pueden encontrar en Instagram como una.vieja.con.una.cámara, una vieja con una cámara, con punto en cada uno de los, en cada uno, y ya. Bueno, buenísimo. Una vieja con punto cámara, o sea, todas en punto, ya saben, con puntos para separar. Una vieja con una cámara. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, fue una plática súper chévere. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, pues felicitaciones nuevamente al colectivo. Y nada, pues los invitamos para que puedan asistir el 7 de mayo. Bueno, para los que viven en Bogotá, recuerden, Estación Museo del Oro, para que no tengan pérdida por Transmilenio, nuestro sistema de transporte masivo, que no tenemos de otra, pero bueno, aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.